Clase número 6, tipos de muestreo. A lo largo del curso introductorio de estadística hemos aprendido a describir y a analizar aquellos conceptos como población, muestra, tipo de dato, cualitativo, cuantitativo, discreto o continuo. Una vez que sentamos la base de la introducción de física, de estadística, disculpen, es importante analizar qué es la estadística, ¿no? ¿Y para qué sirven todos estos métodos? Pues bueno, la primera parte que vamos a analizar es un paso fundamental en la estadística y nos habla de cómo recopilar datos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el propósito de este segundo bloque. Es decir, una vez que se ha identificado aquellos conceptos importantes, hace falta definir cómo realizar un experimento o en sí cómo analizar los datos que se recopilan en una investigación o en un experimento. Entonces, para ello es importante definir qué es lo que hace la estadística o a qué se dedica. Pero de entrada nosotros podemos decir que al momento de recopilar datos pues es muy difícil. ¿Por qué? Debido a que los sistemas son muy complejos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado y hay que tener técnicas y métodos para recopilar los datos. Y para hacer esa recopilación hay que tener en cuenta que muchas de las veces los experimentos están sujetos a variaciones aleatorias o a incertidumbre, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que por el hecho de estar experimentando o el hecho de realizar una investigación, es muy probable que en nuestros ensayos o en nuestros experimentos ocurran datos inusuales. Entonces hay que tener cuidado con los datos que vamos a recopilar, que vamos a conjuntar para formar nuestra investigación. Entonces, lo anterior plantea un problema muy importante. ¿Cómo se pueden obtener conclusiones de los resultados de un experimento? Si estos pueden estar variando, entonces para ello entra la estadística. Entonces, este es el propósito de la estadística. Y les pediría por favor que lo tuvieran muy en mente y si es posible que lo anotaran en su cuaderno. Entonces, la estadística se dedica a la recopilación, análisis e interpretación de datos con cierta incertidumbre. Los métodos para recopilar datos son los que se ilustran a continuación. Entonces, existen diferentes tipos de muestreos. Entonces, a la recopilación de datos se le conoce como muestreo. Entonces, existen muestreos probabilísticos y no probabilísticos. ¿En qué se diferencian estos dos métodos? Bueno, pues el muestreo probabilístico se refiere a un análisis con un fundamento matemático y estadístico. Entonces, de esta forma podemos seleccionar ciertos elementos de alguna población. Recordemos que la población es todo lo que se estudia en nuestra investigación. Asimismo, una muestra es una pequeña parte. Entonces, aquí es donde entran en juego esos conceptos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, una principal característica de los métodos probabilísticos es que utilizan un método de selección aleatoria. Es decir, que todos los métodos que utilizan probabilidad o que son probabilísticos tienen que tener selección aleatoria. Esta es una condición muy importante. Entonces, esto que significa que los elementos se seleccionen de forma aleatoria, significa que todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Muy bien, entonces para que sea probabilístico se tienen que cumplir estas dos características. ¿Y cómo las cumpliremos? Bueno, eso lo iremos analizando conforme avance esta clase. ¿Y en qué concierne a los muestreos no probabilísticos? Bueno, los muestreos probabilísticos son métodos menos formales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los investigadores o aquellos estudiantes que se dedican a análisis estadístico, pues únicamente realizan la selección de la población y la muestra, pues de forma conveniente, ¿no? O asimismo con base en su experiencia. Lo que quiere decir que estos métodos no utilizan como fundamento la estadística,
¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado con estos métodos no probabilísticos. Nosotros nos enfocaremos en los probabilísticos. No obstante, en algunos casos se pueden llegar a suscitar aquellos probabilísticos, ¿de acuerdo? Aquellos que no son probabilísticos. Vamos a analizar cuáles tipos de muestreos existen. Existen muchísimos más, no obstante, nuestro curso únicamente se enfoca en estos citados o en estos ilustrados aquí. Entonces, existen los muestreos probabilísticos, que es el que más vamos a usar. Este es el que más vamos a usar y es el muestreo aleatorio simple. Asimismo, se encuentra el muestreo estratificado, muestreo por conglomerado, aquí me faltó, o existen distintos más, ¿no? Entonces, también existen los métodos no probabilísticos como el muestreo consecutivo, muestreo por conveniencia, el muestreo de bola de nieve, el muestreo estratificado, conglomerado, también aquí están. Entonces, hay una infinidad de tipos de muestreo, no obstante, estos son los que vamos a estar utilizando en su mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar qué es el muestreo aleatorio simple. Entonces, el muestreo aleatorio simple es el más importante de todos estos métodos. ¿Por qué? Porque es el fundamento para o la base para los demás. Entonces, en una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma individual y tenemos que garantizar esta propiedad, que todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Ojo, tienen que garantizar esta característica para que sea un muestreo aleatorio simple. Asimismo, una muestra aleatoria simple necesita o requiere que cada muestra sea del mismo tamaño, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para garantizar esta característica, ¿no? Es decir, si se toman distintas muestras de una población, esto tiene que garantizarse, ¿no? Que todas las muestras sean igualmente probables y equitativamente, hablando en términos de elementos, ¿no? Entonces, una muestra probabilística implica que los miembros de cada población tengan una posibilidad, ¿de acuerdo? Ojo, que tengan una posibilidad, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es esa posibilidad? De participar en el estudio o en la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los primeros indicios de lo que es un muestreo aleatorio simple. Pero vamos a analizarlo un poco más. Nosotros aquí tenemos que existe una población. De esa población se tiene que tener un listado, ojo, se tiene que tener un listado de toda la población y de ese listado seleccionar de forma aleatoria a cada uno de los individuos o de los elementos. Aquí podría ser en esta población los pernos, los tornos, las tarjetas gráficas, los discos duros, aquellas radiofrecuencias, aquellas resiliencias del material, etc. Aquí puede ser cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer el primer ejemplo, ¿no? Dice, para entender la naturaleza de una muestra aleatoria simple, piense en lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la manera más justa de elegir a los ganadores, ¿de acuerdo? De este ejemplo a considerar, ¿de acuerdo? Entonces, imagine que se han vendido 10,000 billetes. Entonces nos hacen la pregunta, ¿cuál es la manera más justa de elegir a los ganadores? Bueno, pues lo más justo sería colocar los boletos y mezclarlos, ¿no? Hay cinco de ellos que tienen el premio ganador. Entonces, los boletos premiados constituyen una muestra aleatoria simple. ¿Por qué? Porque dentro de una tómbola, si se imaginan que están en una tómbola, los 10,000 boletos están mezclados. Es decir, que si todos están dentro de esa tómbola y se saca uno a uno, estos siempre se garantiza que tengan la misma probabilidad de ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de qué es un muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces, esto es lo importante, les digo, se tiene que garantizar esto, ¿no? Que tengan la misma probabilidad. Vamos a analizar otro, ¿no? Entonces, el muestreo aleatorio simple es un método de toma de muestra. Ojo, esto tienen que tenerlo en mente, que el muestreo aleatorio simple nos sirve para recopilar datos. ¿De dónde? Pues de una población. Entonces, esto es el hecho de tomar una muestra. Tener una población para estudiar y de esta
población seleccionar elementos aleatoriamente. Eso es el proceso de hacer un muestreo aleatorio simple. Vamos a tener el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que tenemos 5 estudiantes de TCU y seleccionamos a uno de los 5. Entonces, esto debe de cumplir para que todos tengan la misma probabilidad de ocurrir o de ser seleccionados, todos deben de tener un quinto. Ojo, como son 5 estudiantes y yo únicamente voy a seleccionar a uno, todos deben de poseer un quinto. ¿Se dan cuenta? Aquí hay un estudiante, 2 estudiantes, 3 estudiantes, 4 estudiantes, 5 estudiantes. ¿Y qué significa eso? Que la suma de la probabilidad de todos los estudiantes debe ser igual a 1 o al 100%, ¿de acuerdo? En este curso de estadística estaremos tomando a 1 como la totalidad o el 100% como el total o la totalidad también, ¿no? Entonces, esto se debe de cumplir. Si no se cumple, ojo, si no se cumple que la suma de todos los elementos nos dé 1 o el 100%, esto nos estará indicando que nuestro estudio está mal, que esto no es un muestreo aleatorio simple, porque no todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. ¿De acuerdo? Que es como si yo tuviera preferencia por algún estudiante. Por ejemplo, supongamos que yo tengo preferencia para pasar al estudiante número 2. Entonces, su probabilidad es, por ejemplo, 4/5, ¿no? Entonces, ya ahí necesariamente no todos tienen la misma probabilidad de pasar el curso, sino que el estudiante número 2 tiene una probabilidad mayor. Entonces, aquí se estaría violando ese hecho de que todos y absolutamente todos deben de tener la misma probabilidad. Entonces, siempre se debe de cumplir esto, ¿de acuerdo? Que la suma de todas las probabilidades o de todos los elementos de la muestra deben de ser equitativamente probables, ¿no? Entonces, vamos a ver los pasos que se necesitan para tomar una muestra. Lo primero que tenemos para hacer un muestreo aleatorio simple, lo primero que tenemos que hacer pues es identificar la población. Seguidamente tenemos que realizar un listado de todos y cada uno de los elementos de la población. De ese listado, ojo, ¿están de acuerdo que aquí es donde voy a tomar mi muestra? Entonces, del listado seleccionar los elementos que pertenecen a la muestra deseada de forma aleatoria. Y finalmente, aplicamos estadística descriptiva o estadística inferencial, que es la que nos permite analizar los datos, sacar conclusiones o hacer gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta que esto es como si fuera un método científico, pero hablando en términos estadísticos. Entonces, estos pasos más o menos se puede hacer una analogía entre el método científico y la estadística, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con otro de los métodos. Entonces, otro de los métodos para diferenciar el muestreo aleatorio simple, por ejemplo, aquí nos hacen otro ejemplo, ¿no? Dice, determine qué tipo de muestreo se empleó en el enunciado, ¿no? Dice, un ingeniero en mecánica quiere estudiar los niveles de tolerancia de una pieza y dice que hay 20,000 piezas disponibles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a anotar la información importante y dice, y desea tomar una muestra de tamaño de 100. Entonces tengo que tomar 100 piezas para hacerle prueba de sus condiciones físicas. Entonces, ojo, dice, obtiene una lista de todas las piezas y se enumeran del 1 al 20,000. Ojo, ya se cumplió la primera condición, que debe de haber un listado de toda la población. Y dice, usa un generador de números aleatorios de la computadora que genera 100 números enteros aleatorios entre ellos, ¿no? Entonces, ojo, tercera condición que nos indica que es un muestreo aleatorio simple, ¿de acuerdo? Entonces nos hacen la pregunta, ¿este es un muestreo aleatorio simple? Sí es un muestreo aleatorio simple, porque se toman al azar de un listado de las 20,000 piezas, 100 de ellos. Entonces, ojo, ¿de acuerdo? Entonces, observe que es como si fuera la lotería, ¿no? Que se selecciona de forma aleatoria. Entonces, de esta forma es como se toma un muestreo aleatorio simple. Se tienen que garantizar las condiciones que lo garantizan, ¿no? Vamos a analizar qué es el muestreo estratificado, que es uno de los muestreos que también utilizamos a menudo, ¿no? Entonces, en el muestreo aleatorio estratificado, la población se divide en
poblaciones, llamados estratos. ¿Qué significa? Observen las dos figuras. En el muestreo aleatorio simple yo tengo una población y de toda la población yo saco elementos, ¿de acuerdo? Yo saco elementos de aquí, de acá, de acá, de arriba, de abajo, de un costado, etc. ¿Y qué es lo que pasa en el estratificado? Bueno, en el muestreo estratificado yo tengo que hacer grupos o subgrupos de la población. Entonces aquí tengo tengo tres muestras. Entonces, ojo que en el muestreo aleatorio simple únicamente tengo una muestra, pero en el muestreo estratificado yo puedo tener dos o más muestras o las que requiera. Y esto, después de tener estos estratos, es decir, estas divisiones, yo puedo aplicar el muestreo aleatorio simple, es decir, únicamente para estos elementos o únicamente para los elementos del centro. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Bueno, este muestreo estratificado nos habla de una especialización, ¿no? O de una especificación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo dividir la población en subgrupos, ya sea por características, ¿de acuerdo? Entonces, aquí imagínense que están los pernos que son circulares. Aquí los pernos hexagonales y acá los pernos triangulares, ¿no? Entonces, se dan cuenta que se están agrupando por una variable cualitativa. Ojo que todo se relaciona aquí en estadística. Entonces, de esta manera es como se puede realizar subpoblaciones o subgrupos, que en este caso se llaman estratos, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo se comporta o cómo tomar un muestreo estratificado. Entonces, el paso número 1 es identificar la población. El paso número 2 es igualmente realizar un listado donde ordene a toda la población. El tercer paso es divida la población en estratos pequeños. ¿De acuerdo? ¿Y qué son esos estratos? Pues las características que a mí me interesan o las mediciones que a mí me interesan o que en dado caso al ingeniero esté deseando investigar. Entonces, ¿qué pasa cuando se divide la población? Bueno, pues se seleccionan los elementos que pertenecen a la muestra deseada y se seleccionan de forma aleatoria. Y finalmente aplicamos más. ¿Qué es más? Aquí lo tenemos indizado. Más es muestreo aleatorio simple, ¿de acuerdo? Es un acrónimo o es un truco mnemotécnico que el muestreo aleatorio simple es más. ¿Se dan cuenta? Son sus iniciales, es MAS, entonces muestreo aleatorio simple. Entonces, una vez que subdividimos y tomamos las muestras, tenemos que aplicar más, ¿de acuerdo? Es decir, volver a hacer lo mismo que en el muestreo aleatorio simple. Y finalmente, aplicar la estadística inferencial o estadística descriptiva. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con lo siguiente. Entonces, tenemos que es un muestreo por conglomerado, ¿de acuerdo? Entonces, un muestreo por conglomerado es lo siguiente. Entonces, en el muestreo por conglomerado agrupamos los elementos de la población en grupos o conglomerados, como se observa aquí. E igualmente es por características o por alguna condición en particular que yo quiera agrupar a esta población, ¿no? Es decir, vamos a agrupar a los grupos de mecatrónica que estarán aquí. Vamos a agrupar a los estudiantes de mecánica que están acá. Vamos a agrupar a los estudiantes de sistemas automotrices que están acá. A los de TI que están aquí, así sucesivamente, ¿no? Entonces, observen cómo esto muestreo por conglomerado es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque ahora a este muestreo se le aplica un censo. ¿Y qué quiere decir ello? Que a los conglomerados yo tengo que estudiar cada uno de los elementos, ¿de acuerdo? Ojo acá, en el muestreo estratificado yo hago el estrato y selecciono aleatoriamente algunos de ellos, es decir, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas o 7 estudiantes. Y yo únicamente estoy interesado de este estrato analizar a 3. Entonces selecciono a esta persona, selecciono a esta y selecciono a esta, ¿no? Entonces, de esta forma, este es un muestreo estratificado, porque de esta subpoblación saqué a algunos estudiantes. Pero, ¿qué es lo que pasa en el muestreo por conglomerado? Si yo ya seleccioné esta muestra, tengo que analizar a cada uno
estrictamente a cada uno de los estudiantes o a cada una de las piezas. Entonces yo no puedo seleccionar únicamente a 3 o a 2, sino que tengo que ir a estudiar cada uno de los elementos que se encuentran en este conglomerado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que significa un censo. Entonces, cuando nosotros apliquemos un censo, tenemos que considerar cada una de los elementos que se encuentran en este conglomerado, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, no se confundan. Estratificado selecciona algunos de estos estratos. El muestreo aleatorio simple no hace estratos y selecciona aleatoriamente de toda la población, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no se vayan a confundir, únicamente es necesario repasar, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar un muestreo por conglomerado? ¿De acuerdo? Entonces, identificar la población. Realizar un listado donde se ordene a toda la población. El paso número 3 es seleccionar la población en conglomerados, grupos o categorías, es decir, aquí podemos hacer grupos o categorías y posteriormente seleccionar los elementos que pertenecen a la muestra deseada de forma aleatoria, ¿de acuerdo? Es decir, que los tenemos que agrupar por la característica de forma aleatoria. Y finalmente es aplicar más y un censo, por eso aquí se especifica mucho que es un censo. Entonces tengan mucho cuidado, tenemos que aplicar un censo, es decir, analizar estrictamente cada uno de los elementos de ese estrato, ¿no? O de ese conglomerado. Muy bien. Entonces, y finalmente aplicar estadística inferencial o descriptiva. Vamos a ver ahora los muestreos no probabilísticos. Entonces, este muestreo no probabilístico corresponde al muestreo por conveniencia, ¿de acuerdo? Entonces, el muestreo por conveniencia no es más que aquella es extracción de muestra o recopilación de datos de forma conveniencial. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Supongamos que nosotros tenemos un investigador en esta sección de la población. Imagínense como si ustedes estuvieran en un almacén. En ese almacén tienen una infinidad de piezas, de material, de materia prima, de las herramientas que se requieren o de las máquinas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace el investigador? Un muestreo por conveniencia. En un muestreo por conveniencia no es necesario hacer la muestra aleatoria, sino que él únicamente puede llegar y tomar los grupos de los elementos como a él se le antoje o como él vea más conveniente. Por ejemplo, aquí podemos decir que este investigador tomó esta sección porque eran los que estaban más cerca, ¿de acuerdo? Pero se dan cuenta que no fue un muestreo aleatorio simple porque son todos los que le quedan en su frontal. Si fuera un muestreo probabilístico, tendría que sacar una muestra de aquí, de acá, de arriba, de abajo, al costado, de izquierda, a derecha. Entonces se dan cuenta cómo son los muestreos por conveniencia. Únicamente toma aquellas piezas que son más accesibles o más baratas o que se estudian mejor por el investigador, ¿no? Entonces esto es un muestreo por conveniencia. Entonces vamos a tomar lo siguiente, dice, un ingeniero, este es el ejemplo número 3, noción de muestreo por conveniencia, dice, el ingeniero requiere investigar la fuerza de composición de bloques midiendo las fuerzas en una muestra de 10 bloques. Ojo, tiene 10 bloques. Entonces, para tomar una muestra aleatoria simple, se requeriría sacar bloques del centro, de la parte inferior, de la pila, lo que puede ser muy difícil, ¿no? Entonces, por esta razón, el ingeniero puede tomar una muestra simplemente tomando 10 bloques de la parte superior de la pila. Entonces, ¿qué significa esto? Como únicamente tomó bloques de la fila de arriba, se dice que es un muestreo por conveniencia, porque les recuerdo, aquí mismo lo está diciendo. Si no se toman elementos aleatorios de todos lados, esto no es un muestreo probabilístico y a esto se le conoce como muestreo por conveniencia. Vamos a analizar otro. Entonces dice, identifique si el enunciado se puede aplicar muestreo por conveniencia. Entonces dice, el ingeniero a cargo del Departamento de Control de Inventarios está buscando analizar cuántos paquetes se encuentran disponibles por sección. Se le asigna la tarea a un subordinado
donde éste actúa de la siguiente manera. Se dirige al almacén y selecciona únicamente las cajas más próximas. ¡Ojo! Está seleccionando las cajas más próximas. ¿Qué significará eso? Que no las seleccionó de forma aleatoria. Entonces ya automáticamente descartamos que es un muestreo probabilístico. Y me voy automáticamente a los muestreos por muestreos no probabilísticos, ¿de acuerdo? Entonces este subordinado seleccionó la caja A1, B1 y C2. Entonces, ¿qué tipo de muestreo utilizó el subordinado? Pues utilizó por conveniencia, ya que su juicio fue únicamente analizar aquellas cajas más próximas a él. Entonces, es por esto que no se puede contemplar como un método probabilístico, porque el subordinado seleccionó las cajas a su gusto, es decir, las más próximas, las más fáciles de analizar. Entonces vamos a analizar el muestreo consecutivo. Entonces esta técnica de muestreo es no probabilística, ¿de acuerdo? Entonces es muy similar al muestreo por conveniencia, ¿de acuerdo? Entonces esto nos indica que únicamente un investigador elige a una persona del grupo, es decir, por grupo únicamente elige a una, ¿de acuerdo? Entonces, y le aplica sus pruebas, le aplica ciertas encuestas o alguna prueba que sea de interés, ¿no? Entonces, analiza los resultados y luego pasa a otra asignatura o grupo de sujetos si es necesario. Es decir, únicamente de un grupo selecciona a uno, ¿de acuerdo? Y posteriormente a uno y a uno. Entonces, se dan cuenta cómo en este caso este muestreo sistemático nos está hablando de un sistema. ¿Y qué significa ello? Que ustedes en el muestreo consecutivo únicamente o burdamente dicen, yo voy a seleccionar únicamente a los pares de 3, ¿no? O a los múltiplos de 3. Entonces aquí seleccionarían 3, 6 y 9. Eso es un sistema, es una manera de seleccionarlos, ¿no? Pero están de acuerdo que no es un muestreo aleatorio. Si fuera aleatorio, seleccionaría este de aquí, y luego me iría hasta de acá, y regresaría aquí, etcétera, ¿no? Entonces el muestreo sistemático nos habla de un sistema de selección. Es decir, voy a seleccionar a todos los que salen cada hora, a todas las piezas de cada hora. Voy a seleccionar a cada uno de los pernos que sean circulares. Voy a seleccionar a cada pieza cada 30 minutos. Voy a seleccionar a múltiplos de 2, múltiplos de 5, etcétera. Cualquier característica que defina un sistema no probabilístico, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión, tenemos que el muestreo aleatorio simple no es el único método para la toma de muestra, ¿de acuerdo? Entonces, el muestreo aleatorio simple puede aplicarse en todos los tipos de muestreo probabilístico. Esto es una conclusión muy importante de nuestro curso. Ojo, es de este curso, ¿de acuerdo? Entonces, existen dos tipos de muestreo, probabilístico y no probabilístico. Entonces, todos los probabilísticos emplean selección aleatoria y los muestreos no probabilísticos toman en cuenta la accesibilidad de los elementos, ¿de acuerdo? Es decir, como si fuera el primero en llegar o el primero en analizar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, termina la clase número 6. Si alguien tiene dudas, ya saben, pueden contactarme por los distintos medios. Asimismo, si alguien tiene dudas, no duden en contactarme, que siempre me encontraré disponible para aclarar sus dudas. Nos vemos, hasta pronto.